te voy a enseñar un comando muy bueno para empezar a usar migraciones en un proyecto que ya está en producción o en un proyecto totalmente nuevo. Fíjate que aquí yo me he creado un proyecto totalmente nuevo para fines educativos que se llama Sin Migraciones. Y ya lo he configurado con una base de datos llamada Sin Migraciones, que es esta que tengo por aquí. Fíjate que está limpiecita la base de datos. Fíjate que te quiero enseñar aquí un comando muy bueno, que es el primero que deberías de teclear antes de empezar a usar migraciones, ya sea en un proyecto nuevo, como es nuestro caso ahorita. Y sobre todo, este comando a mí me sirvió mucho en entornos de producción. Es decir, cuando tú ya tienes un proyecto en producción y pues tú ya sabes que está funcionando, obviamente ya tiene tablas, ya está acorde. ¿Por qué? Porque ya está en producción. Tú sabes que ya lo que está en producción es porque ya está siendo utilizado el sistema. Y obviamente esas tablas, si por algún motivo se crearon manualmente, es decir, sin migraciones, y tú tuvieras la necesidad de agregar, que te piden cambios en ese sistema, pues imagínate que a ti te gustaría, tú sabes que ya el proyecto está en producción y que no usaron migraciones, pero pues a ti te gustaría usarlas para esos nuevos requerimientos que te dieron. Entonces fíjate que obviamente en un entorno de producción, si no usaron migraciones, obviamente no está creada la tabla que tenemos, por ejemplo aquí, esta que se llama Migrations, que básicamente la tabla Migrations es la que requiere el Laravel por defecto para trabajar con las migraciones. Entonces, en un entorno de producción donde no se hayan usado migraciones, sino que se crearon las tablas manualmente, tú no vas a tener esta tabla Migrations. Y fíjate que este comando que te voy a enseñar es bien útil. ¿Por qué? Porque cuando está ya en un entorno de producción, a ti se te ocurre usar migraciones para los cambios que te pidieron, porque no te gusta usar SQL. Entonces el primer paso que tú tendrías que hacer ya en un entorno de producción, y te digo, esto vale para un entorno de producción y en un proyecto totalmente nuevo, es el primer paso que deberías de hacer antes de usar migraciones. Nos va a servir para dos cosas: una, para empezar a usar migraciones, como te digo, y dos, para comprobar a ver si la conexión a la base de datos está siendo correcta, tanto el DB connection, el host, que es nuestro local en este caso, el puerto, la base de datos, el username y la password. Entonces este comando que te voy a enseñar va a servir para empezar a trabajar con migraciones y aparte testear a ver si estamos bien conectados a la base de datos, nuestra conexión en sí. Entonces fíjate que el comando que voy a enseñarte aquí se llama php artisan migrate install. Este comando sirve para crear el repositorio de migración, es decir, esa tabla famosa llamada migrations, que la tenemos por acá. Fíjate que aquí la tenemos. Y fíjate que ya la tenemos efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros creamos migraciones y aparte cuando tecleamos el comando php artisan migrate, se crea junto con las migraciones que se van a correr en ese momento. Pero imagínate que, como te digo, en un entorno de producción, tú no tienes migraciones y quieres empezar a usar migraciones para los nuevos cambios, por ejemplo, que te pidieron. Tú no quieres usar SQL puro, sino que quieres hacerlo a través de migraciones. Entonces, tú no vas a tener esa tabla migrations. Y obviamente también aquí en un entorno donde tienes un proyecto nuevo. Fíjate que el comando, pues ya te dije, se llama install. Fíjate lo que va a pasar. Te digo, crea el repositorio para las migraciones, que no es más que esa famosa tabla migrations. Y fíjate cómo efectivamente dice tabla migration creada satisfactoriamente. Entonces ahora sí, si vemos el estado de nuestras migraciones, fíjate cómo nos va a dar el error molesto que venía apareciendo. Status. Fíjate cómo efectivamente nos está detectando ahora sí. Ya no nos dio este molesto error de migration tablet no found, que básicamente el error es porque la tabla migration no está. Entonces si cerramos esto y actualizamos nuestra base de datos, refresh, nos vamos a tables, fíjate cómo ya nos agregó una tabla, vamos a ver cuál nos agregó y fíjate cómo efectivamente si expandemos aquí, fíjate cómo me ha creado ese repositorio de migración, que básicamente, como te decía, es la tabla migrations, que básicamente nos va a servir, básicamente es lo que nos arroja el comando php artisan migrate status. Entonces fíjate cómo, como te decía,
este es el primer paso cuando tú quieres empezar a usar migraciones. Y como ya hemos creado la tabla, como se creó, como aquí nos dio que la tabla migración se creó satisfactoriamente, obviamente también quiere decir que nuestra conexión a base de datos está siendo correcta. Y como te digo, ya vemos el estado. Y fíjate cómo ya nos dice las migraciones que tenemos en este momento pendientes. Por ejemplo, si nos damos aquí, como es un proyecto nuevo, pues básicamente tenemos las que queda Laravel por defecto. User Stable, Password Reset y Failed Jobs. Entonces, este comando te quiero enseñar yo en este video, que es el primer comando que tú debes de usar cuando vas a trabajar, cuando vas a empezar a usar migraciones, ya sea en un entorno donde tengas un proyecto desde cero, como en nuestro caso, y sobre todo este comando es muy útil, sobre todo en entornos de producción. Fíjate que a mí este comando me evitó muchos dolores de cabeza, porque yo cuando lo aprendí, pues no sabía cómo, que yo tenía un proyecto ya en producción, y en ese proyecto de producción no se usaron migraciones, y entonces yo sentía la necesidad de querer usar migraciones, pero pues yo dije, híjole, ¿cómo será el primer paso que tengo que hacer primero? Entonces este comando me ayudó muchísimo porque pues básicamente te queda la tabla de migraciones y ahora sí ya tú ya puedes estar seguro aquí con el migrate status qué migraciones están pendientes, porque como tú recuerdas, cuando tecleamos el comando php artisan migrate status nos dio error, y entonces si tú ejecutas por ejemplo el comando php artisan migrate, te corres un peligro porque a lo mejor corres migraciones que tú no quieres correr en ese momento. Tú simplemente quieres preparar el entorno para las migraciones. Entonces, si tú ejecutas este comando php artisan migrate, como ya sabemos, te va a ejecutar todas las migraciones que están pendientes. Las que tienen bandera no. Y a lo mejor tú cuando quieres empezar ya en producción, tú no quieres que se te ejecute todas, sino ver ahora sí que el estado actual de las migraciones y saber si estás bien las que vas a teclear o cuáles no se van a ejecutar. Entonces este comando es muy bueno. Te digo, es el primer paso que debes hacer tanto en un proyecto nuevo desde cero para empezar a usar migraciones, o un proyecto que ya está en producción que no fue desarrollado usando migraciones. Entonces ahí te dejo este comando muy útil. La verdad a mí me salvó mucho porque pues en un entorno de producción no tienes que hacer tonterías, sino te puedes truncar datos o hacer allí un verdadero cochinero con los registros, y tú sabes que algo ya en producción pues ya tiene sus consecuencias. Entonces este comando es muy útil para empezar a usar migraciones en producción y estar seguro con el migrate status qué es lo que se va a ejecutar al tú teclear el comando php artisan migrate, para que tú puedas estar seguro qué es realmente lo que te va a ejecutar que está como pendiente. Entonces eso te quiero enseñar en este video. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos y bendiciones.